Bueno, bienvenidos todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Un abrazo para todos y que el Señor nos llene de su palabra, de su sabiduría y que podamos entender este mensaje que el Señor colocó en mi corazón para traerlo en esta tarde-noche aquí en los Emiratos Árabes Unidos, en esta mañana allá en Colombia, en Perú, donde nos escuchan también. Tenemos audiencia también en México, también escuchan estos mensajes. No sé de qué otros países nos están escuchando, de Estados Unidos. Tenemos hermanos en Estados Unidos también que nos están escuchando. Así que un abrazo para todos aquellos que se encuentran conectados y que van a escuchar este mensaje. Un abrazo para todos, el Señor Jesucristo los bendiga. El mensaje para este día tiene como título Israel no entiende, Israel no entiende. Así se llama este mensaje que el Señor puso en mi corazón para este día. Israel no entiende. ¿De dónde salió eso, pastor? ¿De dónde salió ese mensaje? Bueno, ese mensaje salió de donde deben salir todos los mensajes, de la palabra de Dios. Los mensajes deben salir de la palabra de Dios. Los mensajes no deben salir de quién, de videos de YouTube o de quién van a salir los mensajes. A ti que el Señor te está usando y que te está llamando para traer y predicar la palabra de Dios, te digo que los mensajes que tengas para traer, para transmitirle a las demás personas acerca de la palabra de Dios, deben salir de la palabra de Dios. Nosotros los predicadores, pues escuchamos también a otros hermanos que también el Señor usa para traer su palabra y que a través de ellos también somos nosotros enriquecidos. Sin embargo, debemos procurar con diligencia siempre ir a la palabra de Dios para que sea el Señor que nos traiga la palabra, el mensaje, lo que Él quiere transmitir a cada uno de nosotros. Pues la fuente de luz para cada uno de nosotros debe ser la palabra de Dios. Entonces, este mensaje, les decía, se llama Israel no entiende. ¿De dónde salió ese pasaje? Salió de Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. A ver si lo podemos leer. Dice la palabra del Señor: el buey conoce su dueño o su amo, y el asno el pesebre de su señor. Bueno, ese pesebre no es el pesebre, ese no es el pesebre que algunos pusieron en estos días ahí en su casa. No es ese pesebre, no estamos hablando de ese pesebre. Alguno va a decir, pastor, si ven, mire, aquí el pesebre está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner pesebre. Y bueno, algunos erróneamente caen en este engaño de las malas interpretaciones o de justificar su actuar por algunas, bueno, buscan cómo justificar su actuar en la palabra de Dios. Dice el Señor: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? Israel no entiende, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuánto hemos escuchado esta palabra? ¿Cuánto hemos escuchado este pasaje? ¿Cuánto hemos escuchado este pasaje del profeta Oseas? El profeta Oseas también dice en su palabra, en la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Perece por falta de conocimiento. Conocimiento. Así es. El pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Dónde se encuentra eso? A ver, busquémoslo. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Busquemos a ver. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en ocasiones lo dejamos ahí, ¿no? Usualmente nosotros dejamos los pasajes cortados. Usualmente cuando vamos a la palabra de Dios, se nos ha vuelto una costumbre, una mala costumbre, el
el cortar los pasajes, el cortar las enseñanzas en la palabra de Dios, de alguna manera que como que puedo usarla en diferentes lugares, en diferentes momentos y en muchas ocasiones el cortar la palabra de Dios convierte una verdad en media verdad. Hasta ahí, pues es una verdad, por supuesto, porque está escrito en la palabra de Dios, pero le falta a esa verdad, le falta una parte. Dice, por cuanto desechaste, ahí está explicando qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha venido pasando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, como dice el profeta Isaías, mi pueblo no entiende, Israel no entiende, y el pueblo de Israel sigue caminando en la misma senda de la ignorancia. La senda de la ignorancia, el camino de la ignorancia es un camino de ciegos, como dijo el Señor Jesucristo, se convierte en un camino donde un ciego guía a otro ciego. Y cuando un ciego guía a otro ciego, pues los dos van a caer en un hoyo, los dos se van a perder. El ciego que es guiado por otro ciego. Y cuando una persona es una persona ciega, una persona es ciega cuando está en su entendimiento, está entenebrecido. O sea, cuando en su entendimiento hay tinieblas, no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay entendimiento, entonces pues está perdido, van para un hoyo los dos, perdidos, los dos, tanto el que guía como el que sigue. Muchos que hoy en día andan en este camino de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios, pero andan con un entendimiento entenebrecido, enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, enseñando y trayendo mensajes distorsionados, mensajes que no se ciñen a las escrituras y en muchas ocasiones guiados por el humanismo y guiados por la parte social que siempre arrastra o que en muchas ocasiones arrastra al ser humano y no somos ajenos nosotros porque vivimos, cohabitamos en un entorno social, entonces somos muy dados a dar nosotros nuestras enseñanzas, en muchas ocasiones vienen diluidas con una parte social, con una parte humana. Eso es una de las cosas que tenemos que ir sacando de nosotros, la parte social y la parte humana, porque a eso no nos llamó el Señor, a traer mensajes sociales y a traer mensajes humanistas. No nos envió el Señor a eso. El Señor nos envió a leer, a enseñar, a transmitir la palabra de Dios como está escrita, no como a nosotros quizá nos parece, o como quizá nosotros pensamos que deberíamos transmitirla para que las personas la reciban de la mejor manera. No se trata de cómo traigo yo un mensaje para que las personas lo reciban de la mejor manera, se trata de transmitir la palabra de Dios y las ovejas que son del Señor, pues oirán al Señor y lo seguirán. Y los que no son del Señor, las ovejas, pues bueno, ya no son las ovejas del Señor. Los que escuchan mensajes o la palabra de Dios y no les agrada la palabra de Dios, pues no son ovejas del Señor. Es así de sencillo. Si a alguien se le lee la palabra de Dios y a esa persona se molesta por lo que está escrito en la palabra de Dios, pues sencillamente esa persona no es oveja del Señor. Porque el Señor dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios y no lo sigue, ¿en qué se convierte? O sea, en lo que no se convierte es en oveja, definitivamente, porque desecha la palabra de Dios. Dice el libro de Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste el conocimiento. ¿Será que las personas desechan el conocimiento? ¿Usted qué cree? Yo lo he visto. Usualmente yo veo, definitivamente lo veo, y es algo que observo y veo a diario, como las personas, y especialmente, y estoy haciendo una referencia directa a las personas religiosas, las personas que dicen tener un camino, que dicen estar caminando dentro de un camino, entre comillas, religioso.
Y cuando digo un camino religioso, estoy hablando de las personas que dicen creer a Dios o que dicen creer a un Dios. Bueno, ¿cuál Dios están creyendo? Pues no sé a cuál Dios le estarán creyendo. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, en muchas ocasiones la respuesta de las personas es, no, eso no hagamos, eso no me parece, eso no creo que lo debamos hacer. Mejor hagamos esto otro, que aunque no está en la palabra de Dios, pues todos lo hacen, la mayoría lo hace. Entonces, hagámoslo y desechamos las enseñanzas, desechamos la palabra de Dios y seguimos mensajes y seguimos enseñanzas que no están dentro de la palabra de Dios, pero bueno, las personas las tienen por verdades. Las personas las tienen por verdades. Alguien decía esta frase, que es una frase muy famosa. Dice, es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que ha sido engañada. Es mucho más fácil, decía esa persona que supuestamente dio esta frase, ¿no? Se le atribuye a un señor por ahí. Bueno, no vale la pena dar el nombre. Pero es algo que ocurre, es algo que pasa. Desechamos la verdad por cuanto la verdad no nos gusta, nos molesta, la verdad es incómoda, la verdad no, eso me hace sentir mal. Mejor no hablemos de lo que nosotros creemos, de nuestras creencias. La verdad, no, la verdad me molesta. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra de Dios. La verdad me molesta. Entonces, no hablemos de las verdades de la palabra de Dios, hablemos de qué hablamos. A ver, por esta época que es la época decembrina, la época de supuesto fin de año. Y digo muy bien supuesto fin de año porque pues no es el fin del año, no es, definitivamente no lo es. ¿Cuántos saben que el año tiene 12 meses? ¿Cierto que sí? Los años tienen 12 meses. ¿Cuántos saben que los años tienen 12 meses? Todos sabemos que los años tienen 12 meses, ¿correcto? ¿Y qué mes será el mes de diciembre? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe qué mes es el mes de diciembre? Décimo. Aquí mi esposa dice el mes décimo. El mes décimo. Y efectivamente es el mes décimo. Diciembre, viene de 10. Diciembre, 10. Noviembre, 9. Octubre, 8. Septiembre, viene de 7. Entonces, son meses que todavía traen nombres de cuando el calendario era un calendario juliano. Hoy en día nosotros nos movemos por un calendario gregoriano. Entonces viene la confusión, el engaño en que muchos estamos inmersos, sumidos. Y tenemos nosotros los que nos decimos creyentes en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en el Señor Jesús. Nosotros los que decimos que creemos en Él, debemos nosotros procurar por conocer la verdad de las cosas, por procurar conocer la verdad de lo que yo creo, de lo que yo practico, de lo que yo hago. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Qué me lleva a hacer las cosas que hago? Seguramente que el entorno social, la manera en cómo fui criado, la manera de las tradiciones que fueron infundidas a mi vida desde muy niño, pues seguramente que son las que me han llevado a continuar haciendo lo que hago, ¿no? Continúo practicando lo que practico. Pero todo lo que usted haga, absolutamente todo, debe tener una fuente, debe tener un origen. Debe tener un origen. Y nosotros debemos siempre estar prestos a indagar, como dijo el Señor Jesucristo,
en el Evangelio de Juan, debemos procurar con diligencia indagar mucho más en la palabra de Dios. Escudriñar. Pero es que este escudriñar es en la palabra de Dios que nos lleva a nosotros, a través de esa enseñanza, a escudriñar en todas las cosas que hacemos y que practicamos. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Por qué las hago? ¿Por qué la gente, por qué nosotros desde niños practicábamos o festejábamos una fiesta, valga la redundancia, que se le ha llamado la Navidad? Bueno, ya pasó la Navidad, ya hace 2 días pasó la Navidad. Quizá muchos de las personas que están aquí hoy reunidas, o de las personas que van a escuchar este mensaje, quizá estuvieron festejando este momento, este evento. Ahora, ¿de dónde salió ese evento? ¿De dónde salió? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? ¿De dónde salió que había que festejar una fiesta el 25 de diciembre? No sé cuántos lo saben. Quizá algunos no lo saben. Quizá muchos sí lo saben. Y yo no les voy a hablar ni de Tamuz, ni de Semiramis, ni de una cantidad de mitos y de leyendas, porque pues estaría cayendo, como dice la palabra de Dios, en las fábulas, en fábulas y mitos. Si esto de Tamuz y de Semiramis y de toda esta enseñanza que se ha tejido alrededor de esto no se encuentra en la palabra de Dios, pues hay que desechar esto. Sencillamente hay que desecharlo, no hay que traer este tipo de enseñanzas porque estaríamos cayendo en eso, en fábulas. Fábulas. ¿Qué es una fábula? Miremos algunos pasajes que hablan sobre las fábulas, como el Señor nos dice que en muchas ocasiones nosotros caemos en fábulas. ¿Qué es una fábula? Bueno, aquí la palabra fábula en sí es una palabra que viene del griego mitos, mito. O sea, realmente la palabra que está allí es mito. ¿Y qué es un mito? Pues un mito, ¿qué es? A ver, ¿cuántos conocen qué es un mito? Allá nosotros los latinoamericanos somos muy dados a los mitos, a las leyendas, a los cuentos, ¿cierto? Tenemos leyendas de muchas cosas, mitos. Igual, la Navidad es un mito, es una leyenda que se convirtió en verdad. Bueno, en verdad porque se practica, que todo el mundo la practica. Cuando dijo alguien también algo muy interesante, dijo que cuando una mentira se predica durante muchos años, se enseña durante muchos años, pues termina convirtiéndose en una verdad y las personas terminan creyéndola como si fuera una verdad. Y eso ha pasado, eso pasa y seguirá pasando. Por supuesto que sí. Miremos aquí unos pasajes que están en la palabra de Dios que nos hablan sobre los mitos. Mire, dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Antes de que vayamos allá, quiero terminar de leerles el pasaje que está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, por cuanto, esta es la segunda parte de ese pasaje. Usualmente leemos la primera parte y nos quedamos ahí. Decimos, bueno, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la segunda parte dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te qué. A ver, si alguien desecha el conocimiento, pero no es cualquier conocimiento que las personas desechan. Estamos hablando de desechar específicamente cuál conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál conocimiento? Pues ahí lo dice, mira, dice, si desechas el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Aquí la ley es la palabra Torá, para que lo vayamos entendiendo, para que lo vayamos asimilando de una manera correcta, porque es que la palabra que está allí es esa, la palabra correcta
que está allí, que nos lleva a entender mucho más de qué está hablando este pasaje de la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la ley, como que ya estamos predispuestos a una palabra, o sea, como que esa palabra, la ley, nos lleva a un entendimiento diferente que cuando decimos que desechaste o te olvidaste de la Torá, de la enseñanza, de la guía del Señor, porque eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros hemos desechado la guía, las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice, por cuanto desechaste, olvidaste la ley de tu Dios, en este caso es la Torah, que está aparece ahí, está la palabra. También yo me olvidaré de tus hijos. Vea esta palabra tan tremenda que el Señor trae. Desechamos la palabra, desechamos. No queremos saber nada de la palabra de Dios, no queremos saber nada de la palabra de Dios. Dice aquí mismo en el libro de Oseas, ya vamos para Timoteo, dice aquí mismo en el libro de Oseas, en el capítulo 8, en el versículo 12. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice Oseas, capítulo 8, versículo 12, ahí mismo, donde estamos leyendo. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, le escribí las grandezas de mi ley, de la palabra, de la Torá. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cuánto hemos visto? Nosotros vemos comúnmente, cotidianamente, que leer o exponer la palabra de Dios se convierte en algo extraño para muchas personas. Oseas, eso está en el libro de ahí mismo, Oseas, capítulo 8, versículo 12. La palabra de Dios se ha convertido en algo extraño para muchos. ¿Por qué? Porque las personas adoptaron, las personas que se dicen creyentes en el Señor Jesús, las personas han desechado la palabra de Dios y es necesario, como dice la misma palabra, que nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas. ¿Qué es volver a las sendas antiguas? Es volver a la palabra de Dios, de la cual nos hemos alejado. Nos hemos alejado muchísimo y por eso hemos terminado el pueblo de Dios, el Israel de Dios, que está esparcido por el mundo. Les recuerdo la enseñanza que les traje hace unos días a los hermanos, a los que nos están escuchando. Por favor, los invito a que vayan al canal de nuestra comunidad Casa de Oración Torrefuerte. Ahí tenemos unas enseñanzas acerca del Israel de Dios y también las tengo en mi canal personal. Allí pueden acercarse y escuchar estas enseñanzas. Y nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel, que está esparcido por el mundo, se fue al mundo a practicar lo que el mundo practicaba. Ahí está el pueblo de Israel practicando lo que el mundo hace y el Señor diciendo que nosotros no tenemos por qué practicar o entrar en las prácticas del mundo. No tenemos por qué entrar en las prácticas del mundo. Hace unos días, eso ocurrió en el mes de noviembre. En el mes de noviembre aquí se hizo una celebración que se llama el Diwali, creo que se llama esa celebración. El Diwali es una celebración hindú, pero también es una celebración árabe. También ellos han adoptado esta celebración. Y es como este festival de luces y estrellas y de lucecitas que nosotros en nuestros países tenemos. Entonces ya sabemos de dónde vienen nuestras lucecitas y todo esto. Y bueno, ellos tienen sus festivales también que son muy similares a los festivales o a las fiestas que se celebran en nuestras culturas, que no son nuestras. Todo eso tiene un origen también. Y por supuesto que el origen que tienen es un origen muy pagano, muy pagano. Muy pagano. Bueno, nosotros siempre vamos a buscar la manera de cómo poder practicar o entrar en prácticas paganas, ¿no? Y entonces si yo hago esto, me voy para el infierno.
Bueno, ¿acaso uno de ellos más bien está preguntando, el Señor me manda a que practique esto? Yo creo que sería la mejor pregunta, ¿no? Antes de buscar una pregunta en donde yo me ajuste a mis prácticas paganas, debería mejor estar buscando una buena pregunta en donde yo me ajuste al designio de Dios, al designio de santidad que el Señor pone o que quiere que yo viva, ¿no? ¿Querrá el Señor que yo practique estas cosas? Buena pregunta, ¿no? Más bien debería de preguntarme de esa manera. Y entonces les decía, ese festival de luces y todo eso, yo lo veía, ya uno por acá aprendiendo unas cositas diferentes, se da uno cuenta de que, pues, oiga, eso es muy parecido a lo que practican en nuestros países, muy parecido. Vean que todo está muy conectado y son prácticas muy paganas. Y bueno, pues llegó también la temporada de sembrina y seguimos con las prácticas que no entendemos de dónde viene, porque todos sabemos que el Señor Jesucristo pues no nació el 25 de diciembre. Es algo que pues está entre nosotros por cultura, es algo muy cultural, muy de una festividad familiar, entonces está muy arraigado a nosotros. Pero deberíamos preguntarnos si estas cosas realmente hacen parte de la palabra de Dios o Dios, el Señor Jesús, quiere que yo practique estas cosas. Esa debería ser la pregunta que yo debería hacerme al momento de entrar en ciertas prácticas paganas. ¿Querrá el Señor Jesucristo? Porque lo que quiere es que yo sea santo, porque dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿será que lo que quiere, le podría yo hacer la pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿tú quieres que yo haga esta práctica? ¿Qué creen que me respondería el Señor? ¿Qué creen que respondería el Señor a nuestros días? ¿Será que el Señor me va a decir, sí, tranquilo, hija, ve y practicas todos estos paganismos, todas estas cosas y está bien, no pasa nada, tú puedes seguir entrando en tus prácticas y no va a suceder absolutamente nada? ¿Usted cree que esa sería la respuesta del Señor Jesús? Yo creo que no. Por supuesto que no, pues eso no está en la palabra de Dios. El Señor es un Dios santo y si el Señor no ha traído estas enseñanzas, ¿por qué yo tengo que caer en la práctica de estas cosas? Bueno, está muy arraigado a nuestra cultura, a nuestro entorno social, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé la capacidad de ir saliendo, que ir saliendo de Babilonia, de ir saliendo de Egipto, de las prácticas de idolatría, de las prácticas que nos llevan a deshonrar al Señor Jesús, a agredir la palabra de Dios. Claro, pues, bueno, no sé si para alguno está bien practicar la adoración a un muñeco. Entonces, vamos a adorar al muñeco que le llaman el niño Dios. Entonces, y por ahí seguimos en un montón de prácticas que el Señor ya nos ha ido sacando, nos ha ido mostrando de que no debemos entrar en estas prácticas. No debemos entrar en estas prácticas y no hay razón para hacerlo. No hay razón, no hay justificación. A la hora de la verdad, todo aquel que quiera entrar en estas prácticas paganas y practicarlas, no hay justificación. Usted puede buscar la justificación que usted quiera. Puede decir que esto es por causa de su trabajo, puede decir que esto es por causa de que es su familia, puede decir que es por la causa que usted quiera traer delante del Señor, pues va a ser una causa perdida, vana, de engaño, porque no hay una causa ni una justificación delante del Señor para entrar en prácticas paganas. La verdad no la hay, no la hay. Entonces, a nosotros se nos demandará, a nosotros los predicadores se nos demandará, porque nosotros debemos abrir la boca para predicar, debemos hablar la verdad del Señor Jesús, debemos mostrarle a las personas que eso no está bien, no es correcto, que eso no está escrito en la palabra de Dios. Entonces, pero entonces vienen los otros por ahí. No, entonces lo que no está escrito ahí no debo hacerlo. Bueno, entonces y se inventan una cantidad de cosas. La verdad, el Señor no quiere que yo entre en prácticas paganas, en prácticas y en festividades, especialmente que no están dentro de la palabra de Dios. Eso no lo quiere el Señor, no lo demanda el Señor de mí. Todo lo contrario, lo va a demandar en contra mía. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 6, en el versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de mi Señor Jesús. Mire lo que dice.
Así ha dicho el Señor, así dice el Señor. Así que lo que dice el Señor, eso sí es lo que yo debo hacer, lo que dice el Señor. Y sobre eso debo empezar a caminar, sobre lo que sí dice el Señor, no sobre lo que no dice el Señor que yo debo practicar, lo que no dice el Señor, a cambio de lo que sí dice el Señor. Así dice el Señor. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. O sea, lo que yo debo estar es, ¿cuáles son las sendas antiguas? Esto que está escrito en la palabra de Dios. Como decía el Señor Jesucristo cuando le hacían alguna pregunta, en muchas ocasiones Él respondió de esta manera. Dice, en el principio no fue así. En el principio no fue así. Le hacían algunas otras preguntas y el Señor Jesucristo decía, qué les dijo Moisés? ¿O qué está escrito en la palabra de Dios? Esa debe ser la respuesta cuando alguien me haga una pregunta. Pero ¿cómo le voy a preguntar yo a un predicador si ese predicador anda vestido con pijama de muñeco navideño? O sea, ¿cómo voy yo a hacerle la pregunta a los predicadores de hoy en día que andan en las festividades vestidos yo no sé cómo se llaman esos que siguen al Señor a este Papá Noel, no sé cómo se llaman no sé, los duendes, me imagino. Y veo uno porque los he visto, los estoy viendo. Los vi este año, los vi este fin de semana por ahí en unas fotos con atuendos y cosas de duendes navideños. ¿Cómo voy a andar? ¿Qué le voy a preguntar yo a un predicador que hace esas cosas? Por Dios. Esa persona está completamente por fuera de la palabra de Dios, ¿no? Está envanecido, como dice la palabra de Dios, nada sabe, delira, no sabe la palabra de Dios, ¿qué está haciendo, por Dios? Pero eso es lo que hay en las congregaciones, eso es lo que hay en las iglesias, pastores y predicadores que lo único que quieren es caerle bien a la gente, traer mensajes que a la gente le agrade, que la gente esté contenta, esté feliz. Entonces, pues llegan las festividades navideñas y pues hasta se visten de duende para caerle bien, para que todo el mundo esté contento. Pero le aseguro que el Señor Jesús va a demandar eso de esas personas porque esas personas tienen mayor responsabilidad, tienen más responsabilidad. Hay más juicio para los predicadores que no hacemos las cosas como el Señor las dice. Hay más juicio. Esto que estoy diciendo me incluye a mí. Esto es de miedo, esto es de temor, la verdad. Esto de la palabra de Dios, esto no es un juego, no es un juego. Y no se concibe uno como los predicadores andan por ahí dando un mal testimonio, especialmente en estos tiempos y estas festividades y en el paganismo, y dando mal testimonio por aquí, mal testimonio por allá, haciendo lo que no conviene, lo que no está dentro de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús nos va a demandar eso. Nos va a demandar porque hay muchos que están siguiendo al predicador y realmente hay una responsabilidad que el Señor nos puso a nosotros para guiar un redil de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de la cantidad de personas que el Señor nos haya puesto para traer una enseñanza, como hoy en día. Yo estoy trayendo una enseñanza para no sé cuántos están hoy en día conectados. Hay 30 personas conectadas. Y es mi responsabilidad en este día decirle a las personas que se encuentran conectadas que por favor salgan de Babilonia. Salgan de Babilonia, salgamos de Babilonia. No nos dejemos llevar por este tipo de cosas. El mundo, las corrientes del mundo, el amor a las cosas del mundo, que nos atrae tanto, nos atrae mucho. Debemos procurar ir muriendo todos los días a algo más, algo más. Debemos morir todos los días a algo más, a las prácticas del mundo. ¿Qué va a pasar en esos tiempos tan difíciles y tan complicados que están? Si nosotros mismos no estamos practicando, no entramos en la práctica de ir muriendo a las cosas del mundo. No améis el mundo, dijo el Señor. No améis el mundo ni las cosas del mundo. No amemos el mundo y andamos metidos en el mundo y amando el mundo
y anhelando las cosas del mundo y felices y jajaja y jijiji en las cosas del mundo y adorando y procurando cada vez más meternos en el mundo y hacernos más amigos del mundo, porque pues si no, pues no sé, no voy a perder amigos y yo necesito hacer amigos, necesito pertenecer a un grupo social y bueno, estas cosas. Pero un día nos vamos a ir a la presencia del Señor y ¿qué le vamos a decir al Señor? No, era que yo quería pues agradar a las personas, Señor. Sí, tú me diste a mí la enseñanza, pero que yo los quería agradar a ellos. Yo quería que ellos fueran felices. Yo quería que ellos estuvieran contentos. Y vea lo que el Señor me dice a mí cuando yo digo cosas como esas. El Señor me dice esto, mire, aquí hay una palabra aquí que me pareció tremenda. Dice, eso está en Tito. Permítame, yo lo encuentro por acá. Discúlpeme un momentito. Aquí está. Dice Tito, capítulo 1. Tito, veámoslo un momentito. Tito. Lucas, Hechos, Corintios. Vamos para Tito. Tito capítulo 1, versículos 13 y 14. Mire, yo lo invito a que si usted quiere ser predicador de la palabra de Dios, pues empecemos a morir más de las cosas del mundo. No a querer agradar a las personas, no es la manera. No es atrayendo a las personas con entornos y formas bonitas y sociables para que las personas se acerquen al Señor. Es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra de mi Señor Jesús. Dice, este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Por tanto, y esta es, a esto nos ha mandado el Señor. Si usted quiere ser predicador, pues a esto lo mandó usted el Señor. Mira esto que está aquí en el versículo 13. A esto nos mandó. No nos mandó a ser amigos del mundo. A eso no nos mandó el Señor. Dice la palabra del Señor. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, dice el Señor. Repréndelos duramente. A ver, ¿usted quiere ser predicador? Pues tiene que ajustarse a esto que está escrito aquí en la palabra de Dios. O si no, no se meta en este camino. Porque va a haber más condenación para la vida de las personas. Porque no queremos enseñar la palabra de Dios como está escrito. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero ¿cómo van a ser una persona sana en la fe si no hay una reprensión, una reprensión correcta y sana dentro de la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser sana una persona en la fe si la enseñanza que le estoy dando a esa persona es a mantenerse en el mundo, en la mundanalidad, en las costumbres, en los ritos paganos, si en las prácticas del mundo? Si lo que hago yo es llevarme a los hermanos para una discoteca o para traerlos a la mundanalidad y compartirles licor y todas estas cosas, y entonces, ¿cómo voy yo a esperar que los hermanos sean sanos en la fe? Si lo que estoy haciendo es enfermando a los hermanos, los estoy enfermando. No puede haber una sanidad en la fe. No puede, eso no va a existir, eso no es verdad. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Bueno, y esta parte la quiero leer ahorita porque estamos hablando de las fábulas. Quiero leer ahorita lo de las fábulas judaicas también. Entonces, este es un caminar, mi hermano y mi hermana, mi amigo que me escucha en este día. Es un camino
que el Señor me va a exigir a mí, te va a exigir a ti, caminar en santidad todos los días, no en mundanalidad todos los días. Si tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque el Señor te está trayendo para que entiendas que el camino del Señor no es un camino de ser amigo del mundo. Los que quieren vivir piadosamente, dijo el Señor, padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Si tú quieres vivir piadosamente, dice la palabra de Dios, padecerás persecución. Padecerás persecución. ¿Por qué vas a padecer persecución? Porque lo que estás diciendo va a molestar a otros. Porque lo que está diciendo que está dentro de la palabra de Dios va a lastimar seguramente a muchos. Muchos se van a incomodar por la prédica de la palabra de Dios, por la verdadera prédica de la palabra de Dios. Estoy hablando de la verdadera prédica. No estoy hablando de las prédicas que lo único que buscan es agradar a las personas. Lo único que buscan es conquistar números y llenar las congregaciones de números y de cantidades. No nos interesa eso, la verdad. A la hora de la verdad, pues, como dijo el Señor Jesucristo, son pocos. Son pocos. ¿Cuántos son los que se van a salvar? Pocos. ¿Por qué son pocos? Porque pocos quieren pagar el precio. Porque no todos quieren pagar el precio de seguir al Señor Jesús. Pocos quieren seguir este camino por eso. Ahora, muchos quieren seguir el camino de una religión que me permita entrar en mis prácticas mundanas y paganas todo el tiempo y que nadie me diga nada y que nadie me reprenda por lo que yo hago. Entonces, por eso hay muchas comunidades también que son comunidades grandes, gigantes, comunidades de miles de personas. ¿Y por qué sucede esto? Porque, como dice la palabra de Dios, Israel no entiende. Israel no entiende. Israel no entiende. Israel se ha ido a las fábulas, a los cuentos, a las historietas, a los mitos, a yo creo, yo pienso, a mí me parece. Y esa es otra cosa. Si usted quiere ser predicador, cancele ese yo creo, yo pienso, a mí me parece. Esas sí son las cosas que uno debe cancelar en la vida. No como dicen por ahí, y esas prácticas que hay dentro de algunas comunidades de yo cancelo, yo anulo, yo reprendo, que son una cantidad de barrabasadas, lo que se predican muchas veces en las comunidades. Qué tristeza todo eso que está pasando, la verdad. Y son tiempos tan difíciles, porque estos tiempos que están pasando son tiempos muy difíciles donde están siendo puesta a prueba nuestra fe. Nuestra fe está siendo puesta a prueba en estos tiempos. Este ha sido un año y esta es la última prédica de este año. Esta es la última prédica de este año de mensaje el día sábado. Es la última. Ya la próxima va a ser el 2 de enero del 2021, si el Señor lo permite. Ha sido un año bastante duro, ha sido un año difícil para algunos, para muchos, diría yo, donde ha sido puesta a prueba nuestra fe, nuestro creer en el Señor Jesús, en donde se nos ha puesto a prueba la esperanza que tenemos nosotros de nuestra salvación, si realmente está puesta en las manos del Señor Jesucristo o en manos de quien está puesta nuestra salvación. Es un año donde vemos que las personas entraron en pánicos, en miedos, en temores, porque fuimos sujetos a lo que siempre ha pasado, a lo que durante muchos años ha pasado, el engaño. El engaño. Ha sido un año de engaño, como todos los años, y definitivamente, como dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. No se le olvide eso. No le crea a la televisión. Andamos nosotros tan pendientes de los números desde la televisión, y es que mire los números, mire las encuestas, mire las estadísticas, mire todo esto, mire cuántos se han muerto. Mi amigo, mi hermano que me escucha,
Las personas se mueren y se han muerto todos los días. Discúlpeme que sea un poco frío en esta parte, pero hay que ser claro con lo que es. Las personas se han muerto todos los días y durante la existencia del el ser humano se ha muerto todos los días y la muerte siempre ha estado ahí, como dijo mi hermano Miki, que me escribió por allá desde Argentina y me dijo, no habíamos entendido que la muerte siempre ha estado a la vuelta de la esquina. Siempre la muerte ha estado allí. Es posible que yo me muera hoy, es posible que usted se muera hoy o mañana. Y les repito y les reitero, no depende de un virus, por Dios. La muerte de nosotros, los seres humanos, está en las manos del Señor Jesús. La muerte, Él es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Él es el que enferma y Él es el que sana. Que no se nos olvide eso, por Dios. Se nos olvidan estas cosas. Se nos olvida la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, es necesario que volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que debemos volver a las sendas antiguas? Como dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Tienes inquietudes, sabemos que hay mucha inquietud en este mundo, en este tiempo. Este ha sido un año que nos ha inquietado mucho por las cosas que han pasado y tenemos también inquietud por las cosas por venir. Sin embargo, en estos momentos que son tan inquietantes para la humanidad, nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, debemos ser luz a las personas. Nosotros debemos mostrarles la luz. Pero es que mostrarle la luz a las personas es mostrarles el camino de la salvación. Por Dios, las personas no fuimos creadas para ser eternas en esta carne. No fuimos creadas para ser eternas en esta carne. Y esa es una de las cosas que también debemos empezar a creer y a desechar de nuestro corazón. Pensar que no, es que yo tengo que hacer lo que sea para no morirme. Por Dios. Por supuesto que yo no estoy buscando ni estoy procurando salir de la puerta de mi casa para ir a buscar matarme, ni mucho de eso, mucho menos. No malinterpretamos las cosas tampoco. Pero también debo entender que yo puedo salir de la puerta de mi casa y el Señor me puede llevar a su presencia en cualquier momento. Es más, ni siquiera alcanzaría en muchas ocasiones ni a salir de la puerta de mi casa y el Señor me puede llamar a su presencia. Esas son las cosas que yo debo entender. Y es ahí donde nosotros, los que nos decimos creyentes en el Señor Jesucristo, debemos ser luz para las personas. Nuestras respuestas deben estar ceñidas a la palabra de Dios. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Nosotros debemos dar luz a los demás. Debemos ser luz para las personas. Nosotros no podemos estar aconsejando cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Por Dios. Hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Recuerde que el Señor Jesucristo lo decía cuando le preguntaban a él, Señor, dinos cómo serán estas señales, ¿qué pasará antes de tu venida? ¿Cómo va a ser los tiempos antes de que tú vengas al mundo? Y lo primero que el Señor dice es, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque hay un engaño muy fuerte, hay un engaño muy grande y las personas están creyendo este engaño. Y hay personas que se dicen cristianas que avalan este engaño y que están ahí escuchando este mensaje y que dicen que son cristianas y siguen y están avalando el engaño y siguen ellos esparciendo la mentira y esparciendo el engaño. Esparciendo el engaño. Y se dicen seguidores del Señor Jesucristo. Y los invito a que se arrepientan de la mentira y del engaño. Arrepiéntase de la mentira y del engaño. Es tremendo todo esto que está pasando. Es tremendo. Pero vea lo que dice el Señor, Jeremías 6:16. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Está en las sendas antiguas. Preguntemos al Señor. Al Señor le debo preguntar, Señor, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero ando más pendiente de las prácticas y de los ritos y de los mitos y de que no estoy reunido con mi familia. Entonces viene el espíritu de diciembre, el espíritu decembrino, que no es, yo le decía en estos días a mi esposa que qué raro esto, este espíritu decembrino
que lo que trae este espíritu decembrino es un espíritu de tristeza. Yo veo que las personas, muchas, bueno, algunas por lo menos, no sé, se entristecen cuando vienen estos tiempos. Creo que muchos. Es más, algunas hasta caen en una tristeza y un deseo hasta, diría que en muchas ocasiones hasta el suicidio, porque no se encuentran con sus familiares. Y entonces, ¿qué clase de espíritu es este? Porque el espíritu del Señor, los frutos del espíritu, pues son otros, por Dios. Y la persona dice que este es el espíritu de navideño o el espíritu de fin de año. Es un espíritu que induce a las personas a la tristeza, a la amargura, al llanto. Y el espíritu del Señor, dice la palabra de Dios, que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Entonces, ¿en dónde aparece eso en este espíritu decembrino? Pues esto aparece en el licor y en la farra y en estas prácticas que el mundo le gusta. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 6, es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 6. Leámosla un momentito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Bueno, porque a los que somos creyentes en el Señor Jesucristo se nos tacha en muchas ocasiones de locos. Locos, cuando decimos cosas como esta que estoy diciendo, se nos dice locos. Usted está como loco, señor. Usted, ese señor, ese predicador, ¿qué es lo que está diciendo? Que no debo creer en las mentiras que está haciendo, no debe creer en las mentiras, en el engaño. No crean en el engaño, hay mucho engaño y la palabra de Dios es esa palabra es poderosa para quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, el engaño, para abrirnos el entendimiento. Mire, usted quiere tener sabiduría en las cosas del Señor, que por supuesto le van a traer sabiduría en las cosas del mundo. Lea la palabra de Dios, lea las escrituras, por favor. Pero es que el que se dice cristiano de nuestros tiempos, que ya hemos ido entendiendo por la palabra de Dios, que esto de cristianismo, pues es una religión también inventada por los hombres. El Señor Jesucristo nunca inventó ningún cristianismo, por Dios. Y si alguien me quiere demostrar a través de la palabra de Dios que hay una religión nueva llamada cristianismo, yo lo invito a que por favor me muestre en la palabra de Dios que hay una nueva religión llamada cristianismo y se va a quedar buscando durante toda su vida y nunca va a encontrar una religión nueva llamada cristianismo. No existe, no existe. El Señor Jesucristo no vino a la tierra a crear una religión llamada cristianismo. Y eso es algo pero es que este tipo de cosas solamente se empiezan a entender y a comprender, y el Señor nos empieza a dar discernimiento cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios. Pero es que si lo que estamos escudriñando es Netflix, si lo que estamos escudriñando es, no sé, qué mal las personas escudriñan por estos tiempos, no sé, la verdad. Y bueno, no está mal que usted se vea una película, no le voy a decir que está mal que usted se distraiga viéndose una película, pero ¿cuántas horas dedica usted a ver una película? Y ahora, ¿cuántas horas dedica usted a escudriñar o a escuchar de la palabra de Dios? ¿Cuántas horas, por Dios? ¿Cuántas horas le dedica usted a escudriñar de la palabra de Dios que le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento, le va a abrir el entendimiento? Por eso nosotros los que escudriñamos por la gloria de mi Señor Jesucristo, la palabra de Dios, empezamos a entender y a comprender el engaño que hay en nuestros tiempos, el engaño tan grande que hay en todo lugar, en todo momento. Y entonces el Señor nos empieza a mostrar y vemos las cosas de una manera diferente. Nosotros, los que escudriñamos por la gracia de mi Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y
y espero que usted sea una de las personas que esté escudriñando la palabra de Dios. Pues a nosotros el Señor nos abre el entendimiento, y podemos ver lo que está pasando. Ya no somos más esos que son llevados por doquier, por todo viento de doctrina, que por aquí, que por allá, que mire que ahora creamos en esto y ahora creamos en aquello, y que entonces esperemos por aquí, por este lado, que nos van a dar esto para que nos sanemos de una enfermedad, y otro dice, no, espere que por aquí que nos van a dar esto otro para que nos sanemos de por acá, ahí andan los que se dicen creyentes, los que se dicen cristianos, esperando en el mundo y en la mal llamada ciencia, como dice la palabra de Dios, esperando la solución a los problemas en los políticos y en la mal llamada ciencia, que lo que ha sido durante toda la existencia, y está demostrado, y esto que le digo es demostrable totalmente, que ha sido un engaño muy grande en todo sentido, en todas las áreas, hay un engaño muy grande. Pero es que yo solamente puedo empezar a entender el engaño muy grande que hay en el mundo si escudriño la palabra de Dios. Y si escudriño la palabra de Dios, entonces voy a ser tenido por loco, como dice aquí el apóstol Pablo. Toleradme un poco de locura, porque voy a empezar a ser visto como un loco. No, ese señor está como loco. Ese señor no sigue lo que dicen las mayorías. Nosotros seguimos lo que dicen las mayorías, lo que dicen los grupos sociales, lo que dice la ciencia. Entonces nosotros tenemos que seguir por el camino de la ciencia. Por favor, a nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, el Señor nos ha dado la capacidad de discernir, de entender, de tener sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría para que entendamos, para que comprendamos lo que está pasando. Toleradme, dice el Señor aquí, un poco de locura. Tolérenme un poco de locura. Para algunos quizás lo que digo es un poco loco. Pero es que como dice en el versículo 2, pero es que yo los celo con celo santo. Yo celo, vea, anhelo que usted vea lo que yo veo. Eso es lo que en muchas ocasiones pasa. Yo quiero que usted también vea, yo quiero que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos, que veamos lo que está pasando. Porque yo los celo, como dice el Señor, yo los celo. Yo no quiero que usted caiga en el engaño, que usted vea el engaño, que usted vea la mentira. Y este ha sido un año, el 2020, ha sido un año de mucho engaño, y usted sabe de qué le estoy hablando. Y usted que me escucha, mi amigo, mi amiga, algunos que se dicen hermanos, hermanas, saben de qué les estoy hablando. Pero muchos no quieren hablar. Nosotros los seres humanos no queremos decir nada porque no queremos salirnos de nuestra comodidad. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones. No queremos pagar el precio de salir de nuestra comodidad. Eso es lo que está pasando. No queremos decir nada, no queremos contradecir lo que los grupos poderosos dicen. No lo queremos decir. No nos queremos salir de nuestra comodidad y en muchas ocasiones somos cobardes. Somos cobardes y nos decimos cristianos y somos cobardes en muchas cosas. Hay cobardía porque no conocemos al Señor Jesús. Por eso hay cobardía en nosotros. Vean, los discípulos del Señor Jesucristo llegaron a un momento en que dijeron, no me importa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso decían los discípulos del Señor. Por eso ellos murieron, dice la historia, cuenta la historia, que ellos murieron aserrados, que murieron de una manera sacrificial. ¿Por qué lo hicieron los discípulos? Porque ellos despreciaron su vida hasta la muerte, como dice la palabra de Dios. Y hacia allá es que el Señor quiere que nosotros caminemos, hacia despreciar nuestra vida hasta el punto en que no nos debe importar la muerte. Y eso es lo que yo le pido al Señor en muchas ocasiones para mí, para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mis hermanos. Que lleguemos a un momento en que podamos despreciar nuestra vida hasta la muerte por causa del Señor Jesús, por causa de la verdad. Lo que tenemos en esta tierra no es eterno, por Dios, no es eterno, no es eterno. Nuestra vida que tenemos aquí no es eterna, esta no es la vida eterna, esto no es.
No es esto. Y debemos empezar a entender, a pedirle al Señor que nos dé la capacidad, que quite de nosotros esta cobardía por hablar la verdad, esta cobardía por predicar la palabra de Dios, y que nos ponga a nosotros ese poder, ese amor, ese dominio propio para decir la verdad, para hablar la verdad, para que cuando nuestra boca se abra hablando la verdad. Porque os celo con celo de Dios, dice la palabra de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que hay otro Jesús. Hay otro Jesús. Este al que se le celebró hace un par de días, ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús de la palabra de Dios. Pero es que tenemos que entenderlo. Aunque nos cueste un poco, pero ese no es el Jesús de la palabra de Dios. No es. El niño Dios, como le decían en nuestras culturas, el niño Jesús, ese no es. Ese es un ídolo creado por los hombres. No es. Ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús porque además el Señor Jesucristo no hay ninguna evidencia en lo absoluto de que haya nacido en diciembre. No nació en diciembre. No hay ni la menor evidencia ni la menor prueba de que haya nacido en diciembre. Entonces eso es un engaño. Y entonces muchas cosas en nuestras vidas han sido un engaño. Muchas cosas han sido un engaño. Ese es otro Jesús. Si viene alguno predicando a otro Jesús, hay otro Jesús, claro, el Jesús que predican en muchas comunidades que se dicen cristianas. Ese es otro Jesús. El Jesús trinitario, ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús. El Jesús que es todo bonachón y entonces es un Jesús que nos ama a todos y todos somos hijos de Dios. Ese es otro Jesús. Otro Jesús. No es el Jesús de la palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, el Jesús que nosotros predicamos es el Jesús que es el Todopoderoso. Ese es el Jesús que predicamos nosotros porque ese es el Jesús de la palabra de Dios. El Jesús que es todopoderoso. El Jesús de la Biblia. El Jesús de las Escrituras. El Jesús de la Torá. El Jesús de la Tanaj. Ese es el Jesús de las Escrituras. No el otro. El creador del universo. Que creó todo el universo. El Señor Jesús. El que vino a la tierra. El que vino a la tierra a morir por usted y por mí. El que vino a salvarnos. El que va a venir por segunda vez a juzgar el mundo por el pecado que hay en el mundo. Pero Israel no entiende que el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo que en el pasado trajo una inundación y aniquiló a todo el mundo existente en esta tierra y que solamente dejó vivo a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo que va a venir a este mundo a juzgar al mundo. Ese es el Jesús de la palabra de Dios. Ese es el Jesús, el que nosotros predicamos, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Jesús de la palabra de Dios. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. No es el Jesús
Jesús navideño. Ese es otro Jesús, por favor. Ese es el Jesús católico. Ese es el Jesús que se practica en las comunidades, y las comunidades que se dicen cristianas creen en ese otro Jesús. Y eso no es verdad. Es un engaño, es una mentira. Si alguno viene predicando a otro Jesús, bien lo reciben, las personas reciben. ¿No? Creamos en esto. No, las personas no se dan la tarea de escudriñar la palabra de Dios para saber si esto que están predicando o que eso que traen los predicadores es verdad. No se dan a la tarea. Yo no me daba la tarea hace muchos años, no me daba la tarea de escudriñar en la palabra de Dios si lo que me estaban diciendo era verdad o no. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, Él me abrió un día los ojos. Yo era ciego, yo no veía, estaba ciego. Yo solo sé que yo estaba ciego, como dice la palabra de Dios, pero ahora veo, porque el Señor Jesús me abrió los ojos, me ha abierto los ojos y ha cambiado mi vida de una manera que yo mismo no logro magnificar cómo el Señor ha cambiado tanto mi vida. Y yo espero que también cambie su vida. Yo espero que usted crea en el Señor Jesús Salvador, el de la Escritura, el de la Biblia, no en el Jesús navideño. Ese no es el Jesús de la palabra de Dios. Ese es otro Jesús al que las personas engañadas creen. Dice, continúo el versículo, porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Algunos están todavía esperando su espíritu navideño entristecedor, que trae lágrimas y tristezas y amarguras. Y bueno, los frutos del espíritu son otros, por Dios. ¿Cuándo vamos a entender frutos del espíritu? Amor, gozo, paz. Fruto del espíritu navideño, tristeza, amargura, llanto. Por favor, basta con poner esto en la balanza y entender que hay un engaño ahí. Hay una mentira ahí. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Otro mensaje de salvación. Y sí, las personas quieren recibir otro mensaje y toleran otro mensaje, porque en muchas ocasiones este otro mensaje que traen es un mensaje que gusta, que agrada. Es un mensaje chévere, un mensaje bonito, un mensaje social, es un mensaje inclusivo, como se predica hoy. Es una palabra que es muy usada en nuestro tiempo, mensaje inclusivo. O sea, que incluya a todos, no importa usted. Cuando digo incluya a todos, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo, en el sentido en que las personas lo están entendiendo, es que no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Bueno, no sé cuál Dios están creyendo que los ama, porque el Dios de la palabra de Dios no dice eso. El Dios de la palabra de Dios dice que si yo estoy en el Señor Jesucristo, las cosas viejas pasaron. Y nosotros predicamos mucho esto, pero Israel no entiende. Israel no entiende. El pueblo que se dice pueblo de Dios no entiende. No entiende lo que dice, por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Estamos en Cristo? ¿Usted está en Cristo? Y entonces, ¿por qué sigues las prácticas paganas del mundo? Y sigues creyendo en las prácticas paganas del mundo. Y dices que estás en Cristo. Y predicas que estás en Cristo. Pero sigues creyendo las cosas del mundo. Sigues practicando las festividades mundanas. ¿Por qué? ¿Por qué está todavía eso en mi corazón? Pues el Señor me está diciendo que si alguno está en Cristo, debe ser nueva criatura.
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Somos nuevas criaturas? ¿Cómo está nuestro lenguaje? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. ¿Cómo está? Decimos que estamos en Cristo. Hemos cambiado. Ha cambiado tanto nuestra vida que puedo decir hoy en día que soy una nueva criatura. ¿Podría usted decir que es una nueva criatura? ¿Podría usted hablar de un antes de y un después de un antes del Señor Jesucristo, antes que el Señor Jesucristo viniera a su vida y lo cambiara y lo transformara? ¿Podría hablar usted de un después de? ¿Podría usted decir yo era esto, hoy en día por la gracia del Señor soy aquello? ¿O todavía no puedo decir eso? Todavía, pues, no soy nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Y es que el Señor lo dice y es una verdad absoluta. Dice, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Usted no me diga a decir que, que usted está en Cristo y que no es nueva criatura. Eso no existe, por Dios. No existe, no existe. Eso no existe. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Soy nueva criatura aquí, en el trabajo, por fuera, con los amigos, de tal manera de que en todos lados las personas ven a alguien diferente. Pero quizás tú eres nueva criatura ahí con los que son los hermanos cristianos, ahí entonces tú eres una criatura y tienes tu lenguaje cristianoide por ahí, tu lenguaje religioso por ahí, y usas tu léxico cristiano, pero cuando estás por fuera, en tu trabajo, pues allá usas tu lenguaje, ¿cómo llamaríamos ese lenguaje que usamos allá? ¿Mm? ¿Eres también allá una nueva criatura o allá todavía no te ven como una nueva criatura? Pero decimos que somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas tienen que pasar. Y hay un precio, porque es que el Señor está pidiendo de nosotros un precio, exige de nosotros un precio, exige que nosotros empecemos a caminar en santidad. Es un año que nos ha puesto a pensar en muchas cosas, que ha medido nuestra fe, el Señor, a través de lo que ha sucedido, que hemos sido probados en este año, en muchos aspectos, en muchos aspectos. El Señor nos ha probado a ver de qué estamos hechos y seguimos siendo probados y seguimos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la capacidad de no negarlo, que nos dé esa capacidad de no negarlo por seguir a las corrientes del mundo, por seguir a la ciencia. Es que la ciencia dice esto, entonces por causa de eso, ¿puedo de pronto llegar a caer en negar al Señor Jesús? Sí, claro que sí, puedes caer en eso. La ciencia no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. La última palabra sobre tu vida y sobre mi vida la tiene el Señor Jesús. No la tiene ni la medicina, ni la investigación, ni la ciencia. No la tiene. La tiene el Señor Jesús. Él tiene la última palabra. Él es el que dirige nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice, despójense del viejo hombre. Entienda, Israel no entiende. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos. Este es un mensaje de fin de año, pero también es un mensaje que nos lleva a meditar sobre el nuevo año. Sobre el nuevo año. Sobre despojarnos del viejo hombre. Miren lo que dice el libro de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 25. Carta a los Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 25. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y le dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles. Todavía no se ha terminado el año. Y espero que usted, mi hermano y mi hermana, bueno, usted que se dice hermano en el Señor Jesús, bueno, espero que en esto que falta aún de estas festividades, procuremos dar buen testimonio delante de las demás personas, dar un buen testimonio. La invito a que, a que no se deje llevar por la corriente de este mundo. No se deje llevar por la corriente del mundo. Esforcémonos, seamos valientes, como dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 17. Esto yo os digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, a ver, esto de la lascivia, se supone que son de los gentiles, como dice en este caso la palabra de Dios, de los que no creen en el Señor. Ahora, a nosotros, el Señor nos dice esto, mas vosotros no habéis aprendido así del Señor Jesús, de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es muy claro, hay una manera de vivir pasada. Ya no deberíamos estar nosotros y decimos que llevamos muchos años en el Señor, llevo muchos años en el Señor, pero todavía estoy con mi pasada manera de vivir. Todavía traigo a cuestas mi pasada manera de vivir. Todavía no salgo de los antros, no salgo de la mentira, no salgo del engaño, no salgo del licor, no salgo de las discotecas, no salgo de los clubes nocturnos, porque todavía traigo a cuestas mi pasada manera de vivir. Todavía. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. A eso el Señor lo llama el viejo hombre. El viejo hombre. Que el viejo hombre sea un recuerdo en la distancia. Yo me acuerdo que yo era esto y aquello, pero por la gracia del Señor hoy soy esto. Por la gracia del Señor hoy estoy aquí sentado con los hermanos, compartiendo, hablando, comiendo algo en torno al Señor Jesús. Estamos comiendo y compartiendo con los hermanos, compartiendo y hablando y dándole la gloria al Señor Jesucristo de lo que un día fuimos, de lo que fui. Yo fui esto, hoy en día estoy aquí. En otro tiempo quizá estaría por allá haciendo, bebiendo, comiendo en discotecas y en bares y en antros, pero hoy por la gracia del Señor estamos aquí alrededor de hermanos que creen en el Señor Jesús y que son de bendición para mi vida. Esa es mi nueva manera de vivir en el Señor Jesús. ¿Qué versículo voy? Perdón. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Yo sé que este mensaje, como muchos mensajes, a veces no son mensajes muy agradables. Quizás los mensajes no son muy agradables porque afectan mi manera de vivir, porque como todavía estoy en ciertas prácticas, entonces me siento atacado. Siento que me están hablando, siento que como que el pastor, el predicador que está allí me está atacando, está hablándome a mi vida y no puedo, me siento mal con eso y ese predicador no me gusta porque me ataca, me habla. Ve lo que le dijo el Señor a Tito, le decía, repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. Si a ti algo te ha afectado de lo que se ha predicado en esta noche, es porque quizá tú estás andando en malos caminos. De seguro que lo estás haciendo. Y si tú estás andando en malos caminos y este mensaje hoy te ha molestado, te ha lastimado, yo te invito a que te arrepientas en el Señor Jesucristo. Yo te invito a que dobles tus rodillas delante del Señor, entre en tu cuarto, cierra tu puerta y ores a tu Padre que está en secreto. Y pídele a tu Padre que está en secreto que tenga misericordia de ti. Porque los tiempos son malos, los tiempos son cortos. Que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, te continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Que el Señor Jesucristo los bendiga.